Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, y continuamos con esta serie de meditaciones para este tiempo de adversidad, pero estamos en un tiempo muy especial para la cristiandad, tiempo en el cual traemos a nuestra memoria, a nuestro corazón y por sobre todas las cosas en agradecimiento, recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a nuestro favor en la cruz. Esta segunda presentación podríamos denominarla con un título principal que es la batalla decisiva del Gólgota, en su segunda parte, el significado de la cruz para Cristo. Y como dijimos en la charla del día de ayer, están basadas en pensamientos del autor Dwight Pentecost en su libro El triunfo del crucificado. Y en un primer punto podríamos decir, para Cristo y para Dios, la cruz es la expresión suprema de la autoridad divina, de la autoridad de Dios. En vista de la obediencia del Hijo al Padre, podríamos decir que el Hijo, igual al Padre en esencia y en gloria, se sometiera a la voluntad divina. Es evidente que todo otro ser tendrá que rendirse ante la autoridad del trono celestial. Obviamente lo que estamos diciendo con esto es que si nuestro Señor Jesucristo se humilló entregándose voluntariamente en esa cruz, todo otro ser del universo debe doblegarse ante la autoridad de Dios. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 7, trayendo a la memoria palabras de Jesús. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y de la misma manera recordamos un pasaje muy conocido, que es el pasaje que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de la iglesia en Filipos, en el capítulo 2, versículo 5 al 8, donde dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos destacar de este pasaje los primeros dos versículos en donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, siendo Dios mismo, pero encarnado, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que él se aferrara, sino que se despojó y se humilló a sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso este primer punto es, para Cristo y para Dios, la cruz es la expresión suprema de la autoridad de Dios el Padre. En un segundo punto podríamos meditar que la cruz, en grado supremo, en grado mayor, deleita al corazón de Dios. Y este pensamiento debiera estar presente en primer término, en lo que es la cruz para Dios mismo, teniendo en cuenta el símbolo o el simbolismo del holocausto, del sacrificio que en el Antiguo Testamento vemos que se hacía, y lo podemos leer detenidamente en el primer libro del Levítico, que era una ofrenda encendida, olor suave, o como podríamos traducir, olor fragante a Jehová. Fue preciso, ante todo, que Dios quedara satisfecho por medio del gran acto de obediencia de su Hijo, y por eso el apóstol Pablo, recogiendo o tomando el lenguaje del Levítico, nos declara que nuestro Señor Jesucristo dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda
y sacrificio a Dios en olor fragante. Podríamos utilizar, además de la palabra fragante, la palabra suave. Este texto de la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 2, vemos que la ofrenda o el sacrificio de Cristo en la cruz para Dios el Padre representa una ofrenda y sacrificio vivo en olor fragante. Ahora, si la cruz para Jesucristo representa la autoridad suprema de su Padre y la cruz para nuestro Señor Jesucristo muestra o deleita al corazón de Dios, lo tercero es que la cruz para Jesús es la base de una manifestación del amor de Dios para con su Hijo. Algo extraño, porque un padre que entrega a su hijo a muerte, pero vemos que en esencia el corazón de Dios es amor. El amor que une al Padre con el Hijo en el seno de la divinidad ha de ser necesariamente perfecto en su eternidad. Por tal fue el agrado del Padre ante la entrega voluntaria del Hijo, que ésta produjo una manifestación especial de amor y de aprobación. Juan en su Evangelio, en el capítulo 10, versículo 17, nos narra lo siguiente: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Son palabras de Jesús, en los cuales Él está diciendo que el amor del Padre se manifiesta hacia el Hijo al poner su vida por amor de la humanidad. Qué importante es tener esto en cuenta en este tiempo de Semana Santa. Sabemos que hay otras cosas que a la humanidad entera las tienen en vilo, pero cuando el hombre se vuelca a Dios, puede darse cuenta que en esa batalla del Gólgota puede encontrar la paz que necesita para este tiempo tan adverso. Un cuarto punto podríamos denominarlo que para Cristo personalmente la cruz es el camino a la derecha del trono como el Dios hombre triunfante. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que Cristo Jesús vino como un hombre a esta tierra porque el pecado había entrado por un hombre, Adán, y era necesario que el pecado fuese anulado en la cruz a través de Cristo Jesús. Dice, la posición esencial del Hijo es en el seno del Padre. Esto lo declara el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 18, en la parte central del versículo. Ahora, habiendo aceptado Cristo Jesús la misión de redimir al hombre caído, y en cumplimiento de ella se encarnó, quiere decir, se hizo hombre. Por eso habíamos leído con anterioridad que se había despojado a sí mismo, como Pablo le escribe a los filipenses, llegando a ser el Hijo del Hombre, el campeón de la humanidad que libra la batalla contra Satanás. En la cruz ganó la victoria, derrotando al enemigo por el hecho de anular el pecado y agotar la muerte. La palabra de Dios dice que Cristo arrebató a aquel que tenía el imperio de la muerte. Así pudo ascender a la diestra de la majestad de las alturas, el lugar de todo poder ejecutivo, el poder del universo que se encuentra en el trono de Dios, revestido de la doble gloria de la divinidad esencial e inalterable, unida ya con la gloria que sólo Cristo pudo adquirir como el hombre vencedor.
Recordamos o volvemos a traer a la memoria el pasaje de Filipenses 2, en donde dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Ahora, el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 9, dice la palabra: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El mismo autor, en el capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En la antigüedad, un sacerdote necesitaba ofrecer sacrificio anual por los pecados del pueblo. Y acá está utilizando esta gráfica sobre Cristo Jesús, este sumo sacerdote, Cristo, que está sentado a la diestra de su Padre. La cruz, como quinto punto para Cristo, es por la cual Él tomó posesión de su iglesia redimida. Por un ratito quiero apartarme del pensamiento de Pentecostés en su libro y darnos cuenta de que vamos a ir al autor de todas las cosas que nos hable de forma directa, la palabra de Dios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 20 al 23, dice lo siguiente: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Siempre estamos hablando de Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y volvemos a leer la parte final del pasaje, que a Cristo dice: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo Jesús es dueño y Señor de la iglesia. Esta gloria no la comparte con hombre alguno. Cristo el Señor es aquel a la que la iglesia debe ir en este tiempo difícil, para encontrar el oportuno socorro. Pero también podemos decir que la cruz de Cristo para Él, para nosotros personalmente, es la expresión sublime o más sublime del amor del Hijo de Dios. El apóstol Pablo se deleita al contemplar tanto amor revelado en la cruz. Lo narra en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, pasaje sumamente conocido. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué expresión tan sublime de amor del Hijo de Dios para con su pueblo. Volvemos a repetir la parte final del pasaje: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
De la misma manera leemos en la segunda parte del párrafo que está en Efesios 5:25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia no es un templo de ladrillos. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que le hemos dado nuestras vidas a Jesús. Cuando llegamos al conocimiento, y ya no me refiero a conocimiento intelectual, sino al conocimiento de fe de lo que la cruz simbolizó o representó para Cristo, es ahí cuando la iglesia y los cristianos damos valor supremo a lo que Jesús solamente pudo hacer por nosotros. Trayendo nuevamente pensamientos del hermano Pentecost, quiero leer textualmente lo que él escribe. Dice: he aquí la respuesta de su amor redentor a nuestra rebeldía y a nuestro odio. Por tal medio, la victoria aparente de Satanás se convirtió en una derrota tremenda y decisiva, que la aparente derrota de Cristo llegó a ser su victoria suprema, manifestación de su poder infinito. Amén. Qué importante es darnos cuenta que cuando las gentes vociferaban desde abajo, bájate si eres el Hijo de Dios, allí se estaba librando una batalla espiritual, porque Cristo necesitaba exclamar, como dijimos en la meditación del día de ayer: Padre, consumado es. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 9 y 10, nos dice lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando el hombre entiende esto, es cuando, más allá de esta adversidad pasajera y difícil, podemos estar confiados. En esto se muestra el amor de Dios para con el hombre. Él envía a su Hijo al mundo para que podamos tener vida por Él. En esto consiste el amor. Quiere decir que la primera acción de Dios es de Él hacia nosotros. Dice, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó a nosotros? Mandando a su Hijo para que en propiciación fuese entregado por nuestra maldad. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 5, versículos 6 al 8, dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero dice lo siguiente: que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz para nosotros personalmente es la expresión más sublime del amor del Hijo de Dios. Que podamos recibir este mensaje entendiendo la obra de Jesús en esa cruz y cuánto Dios ama al hombre y cuánto el Hijo ama al Padre y te ama a vos y me ama a mí. Dios bendiga nuestras vidas, que
que podamos seguir recordando la victoria de Jesús en este día. Soy Víctor Cañizares, deseándote la más rica bendición que viene de la mano de Dios.